Hermanos, muy buenas tardes. Como siempre es un regalo de Dios y es una bendición muy linda el poder compartir la palabra, eh, reunirnos de esta manera tan bonita que se hace posible en este momento. Creo que lo importante y lo verdaderamente valioso en todo esto es que nosotros valoremos el esfuerzo, valoremos el cariño, el amor con el que hacemos esto para la iglesia, para cada uno, y que estemos realmente cada uno allá en casa, en el lugar donde cada uno se encuentre, aprovechando para ser alimentados, para ser instruidos. Dios nos ha venido permitiendo compartir, o por lo menos a mí me ha permitido compartir con ustedes la porción del Salmo 23, muy conocido, donde nos habla de que Él es el buen pastor. Hoy vamos a continuar con esta enseñanza que espero esté siendo de bendición, de edificación para cada uno. Entonces les mando un abrazo muy especial, fuerte, deseando que todos estén fortalecidos en la fe, en la búsqueda de Dios, en comunión, y que estemos compartiendo y hablando acerca de todo esto que Dios nos está regalando. Pues, ¿qué tal si hacemos una oración por la palabra, por todo esto que está ocurriendo alrededor de nuestro país y del mundo entero, sobre todo en Italia, que vemos que la situación está demasiado dura, triste? Entonces quiero que allí donde ustedes están, hagamos una oración por tantas personas que están sufriendo en este momento. Dios, te damos a ti la gloria, te damos a ti, Señor, honor, exaltación y alabanza. Sabemos, Dios, que tú eres bueno, que tú eres perfecto, Señor, en todas las cosas que tú haces, en todas las cosas, Señor, que provienen de ti y de tu mano maravillosa. A veces es complicado, Dios, entender las cosas que suceden. A veces el corazón del hombre quiere de alguna manera discutir y enfrentarse a las decisiones tuyas, pero realmente, ¿quién puede enfrentarse a ti y ganar? Señor, necesitamos como seres humanos entender que definitivamente nosotros te hemos fallado, nosotros nos hemos equivocado, nosotros no hemos hecho lo correcto delante de ti. Y tú, Señor, estás haciendo un llamado, estás dejando oír tu voz para que los corazones, para que las personas podamos entender que hay un Dios ahí arriba en el cielo, que hay un Dios santo, que hay un Dios justo, y que tú nos estás llamando, Dios. Ayúdanos, Padre. Ayuda a nuestra nación, a nuestros médicos, Dios mío, a nuestras enfermeras y a todo este personal que está trabajando, Dios, para poder lograr que salgamos adelante en todo esto. Ayuda a las personas alrededor del mundo entero, Señor, que están sufriendo en este momento. Ayuda, Señor y Dios, a la nación de Italia, que ha sido tan afectada, Dios. Ayúdalos, porque solamente escuchar y ver la situación allí, el desespero, la tristeza, la angustia, Dios, es algo que debe conmovernos. Glorifícate, Señor, glorifícate. Y que todo esto, Padre, traiga como resultado un arrepentimiento genuino en todos los corazones. Un arrepentimiento, Dios, un deseo de buscarte, un ver almas llegar a los pies tuyos.
Te lo pedimos, Dios. Te lo rogamos a ti, Señor maravilloso y precioso. Porque solo tú eres justo y bueno. Porque solamente tú, Señor, sabes obrar de la manera más perfecta. Gracias, Dios, por la palabra que tienes para regalarnos hoy, a través de la cual quieres alimentarnos y fortalecernos. Todo lo colocamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermano. Entonces, continuando con la parte que nos corresponde hoy del Salmo 23, habíamos visto: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Iremos junto a aguas de reposo me pastoreará. Aunque las ovejas en su gran mayoría crecen y se desarrollan en zonas secas o semiáridas, con todo y esto, ellas necesitan el agua como cualquier otro animal. Entonces, ¿qué sucede? Es ahí de nuevo cuando la clave para poder darles a las ovejas buen agua y llevarlas a buenos abrevaderos, esa clave la tiene, es el pastor. Es él, y con mucho cuidado, con trabajo, con esmero, es el que se encarga aún muchas veces de proveer para ellas esos lugares donde ellas pueden ir y pueden beber el agua que ellas van a necesitar. Pues mira, cuando las ovejas tienen sed, ¿qué pasa? Ellas se ponen muy inquietas. Y ese anhelo, ese desespero por ellas buscar agua, si no la encuentran, las lleva entonces a beber agua de cualquier cisterna, cualquier charco. Entonces muchas veces puede pasar que lleguen a beber agua sucia, agua contaminada. Y lo que va a ocurrir es que se van a llenar entonces de parásitos. De la misma manera, Cristo, como nuestro buen pastor, Él nos dejó claramente escrito en la Biblia que las almas sedientas solamente pueden saciar esa sed espiritual acercándose únicamente a Él. Él es el único que puede saciar una vida. Él es el único que puede saciar un corazón. Recordemos cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana, cuando Él le pide a beber agua a ella. Tienen una charla, y en una de esas charlas, en un momento dado, Jesús le dice a ella: el que bebiere de esta agua, refiriéndose al pozo, dice, volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente que salte para vida eterna. También Jesús dijo en su palabra: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. También durante la fiesta en Jerusalén, Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Nosotros sabemos lo que significa beber agua, literalmente. Todos lo hemos hecho. Literalmente sabemos lo que significa. Pero cuando ya vamos a hablar de beber en un sentido espiritual, es asimilar la vida de Cristo de una manera tal que Cristo llegue a ser parte de mi vida misma. Eso es beber en un sentido espiritual, que Cristo llegue a ser parte de mi vida. Ahora, algo que hemos visto
y de continuo tenemos que lidiar con esto, y es el dilema. Las personas en ese afán, en esa sed, en eso que las personas sienten y que quieren saciarse de alguna manera, ¿qué ha ocurrido? Que empiezan a buscar cómo satisfacerse y empiezan tristemente, a beber de cualquier fuente. Entonces, vemos las personas queriendo saciarse en la fama, en la fortuna. Vemos las personas queriendo saciarse en el poder, en el conocimiento, en los amigos, en el sexo, en las drogas, en el alcoholismo. Bueno, una cantidad de cosas en la que la gente quiere satisfacerse a plenitud, pero tristemente se van dando cuenta que entre más y más están tomando esa agua para saciarse, realmente nunca llegan a saciarse a plenitud, porque siempre va a haber algo más que está faltando, siempre va a haber algo más que es su necesidad real. Aún la larga historia de las religiones, sectarismos, tantas cosas que aparecen, es la gente misma en ese mismo deseo, queriendo saciar una sed, que como no van a la fuente indicada, terminan bebiendo todo lo que el mundo tiene para darles, tiene para ofrecerles. Ahora, en términos generales, el agua que las ovejas beben proviene de 3 fuentes. Una que es del rocío, de las plantas. La otra es de los pozos. Esos pozos que muchas veces son cavados y trabajados por los mismos pastores para tener a dónde llevar sus ovejas. Y la tercera fuente de la cual las ovejas van a beber agua son los pozos, o los manantiales, más bien, los manantiales de los ríos. Son esas 3 fuentes principales donde las ovejitas son llevadas a beber agua. Ahora, en la vida cristiana no es raro darnos cuenta de algo muy bonito y muy especial. Y es que nosotros podemos observar que las personas que suelen estar más serenas, más tranquilas y más fortalecidas, las personas que de alguna manera son capaces de enfrentar las dificultades con mayor firmeza, son aquellas personas que cada día van a alimentarse de la palabra de Dios. Son aquellas personas que suelen tener tiempos de oración. Aquellas personas que van a la fuente y después de ese tiempo de meditación, de reflexionar, ese tiempo de poder ir y hablar con Dios, tener comunión con Él, uno puede darse cuenta que realmente eso refresca en la mente, en el espíritu. Uno se da cuenta que la sed empieza a apagarse, a ser calmada, a ser satisfecha esa sed en nuestra vida, y empieza a traer una satisfacción. Ahora, algo también que es muy cierto es que ese es precisamente el deseo en el corazón de Dios, que nosotros podamos ir a Él, que nosotros podamos buscar en Él satisfacer toda necesidad. Eso es lo que precisamente Él quiere de nosotros. A Él le deleita saber que nosotros estamos buscando ser refrescados y poder ser saciados en Él. Eso es lo que Él quiere, y eso es lo que alegra el corazón de Dios. Mira que Jeremías
Dios los llevó a decir algo muy especial y muy maravilloso. Y dice, dos males ha hecho mi pueblo. El primero, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y lo segundo, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Mire que eso es un cuadro muy conmovedor. Es como un retrato de vidas secas, de personas deshechas, almas estériles. Es un retrato de una vida llena de polvo y de desesperanza. Dejar a Dios, la fuente de agua viva, e ir a beber de otras fuentes. Entonces, Dios no puede ser jamás sustituido por nada. Todo en lo que la persona quiera saciarse, quiera sentirse satisfecha, si no es en Dios, todo aquello que la persona busque para sustituirlo va a ser algo completamente inútil, va a ser algo completamente inservible. Entonces, ¿qué más puede saciar un alma sedienta? Nada, absolutamente nada, lo puede reemplazar a él. Solamente es el mismo Espíritu y la vida de Cristo la que puede saciar un alma sedienta. Ahora, quizás tú que estás escuchando esta enseñanza, que estás viendo este video, quizás en algún momento estabas caminando con Dios, buscándole a Él, sirviéndole, saciándote en Él. Y de pronto en algún momento de tu vida comenzaste por algún motivo a beber de otra agua, a beber de otra fuente. Yo quiero decirte, nada podrá saciar en tu vida la sed que solamente proviene de Dios. Mira, ¿qué es lo que pasa muchas veces en la vida cristiana? Lo que ha pasado es que hemos llegado a pensar equivocadamente que esos pozos o esos lugares donde Dios nos puede llevar a beber, estamos pensando que necesariamente tienen que ser lugares deliciosos, experiencias maravillosas, una cantidad de cosas que nosotros nos imaginamos. Y no siempre es así. Muchas veces las circunstancias que nos llevan a nosotros a buscar beber del agua pura, del agua que verdaderamente sacia, muchas veces los motivos que nos llevan a beber de esa agua no son siempre los mejores. Solamente te pongo un ejemplo. Mira hoy, mira lo que estamos viviendo. Mira lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No es para nada un panorama alentador. No es para nada la mejor circunstancia. Pero esto que está sucediendo es lo que está llevando a muchas personas a buscar beber del agua que solamente Dios puede dar. Y vuelvo y te repito, no es el mejor escenario. Es un escenario triste y duro. Pero es a través de este escenario y de esta situación que muchos están volviendo nuevamente a beber del agua viva, del agua pura. Entonces, esos pozos o esas cavernas, esos lugares donde el pastor llevaba a su rebaño, muchas veces estaban en los peñascos, muchas veces estaban en lugares que parecían tenebrosos, lugares que a simple vista no parecían ser los lugares más agradables. Pero finalmente, al llevar el pastor sus ovejas a ese lugar que parecía tan tenebroso, era allí donde encontraban el agua
que sus ovejas necesitaban para poderse saciar. Entonces, en ese pozo o en esa caverna fría, tenebrosa, encontraban lo que necesitaban. Cuando se trataba de llevarlas a los pozos, en esos lugares desérticos, ¿sí? Después de largas caminatas, al llegar allí con su rebaño, pues allí estaba el pastor, su dueño, sacando el agua para poder satisfacer esa sed que tenían sus ovejas. Mira qué bonito esto. Y era una labor dura, una labor pesada, una labor sofocante. Pero el buen pastor, el que se interesa porque sus ovejas estén bien, no le importaba. A lo que le interesaba es llevarlas a beber un agua pura, un agua limpia. En la vida cristiana muchas veces pasa exactamente lo mismo. Muchos de los lugares donde nuestro buen pastor nos conduce parecen oscuros, parecen lugares profundos, peligrosos, poco agradables. Pero lo que hemos de tener en cuenta es que Él siempre va a estar allí con nosotros. Lo que hemos de tener en cuenta es que sencillamente Él mismo es el que nos está llevando. Porque Él sabe lo que nosotros necesitamos. Y Él sabe cómo conducirnos. Y Él sabe cómo guiarnos. Así muchas veces a nosotros no nos parezca. Así nosotros pensemos que ese no debería ser el lugar, que esa no debería ser la forma, que así no debería de ser, que no debería de conducirme por ese camino. Si Él considera que ese es el camino indicado, que ese es el lugar indicado, por tenebroso que parezca, si Él lo considera así, es porque allí, a ese lugar donde me está llevando, es en ese lugar donde Él va a saciar la sed que tengo. Porque es allí donde me voy a encontrar con Él, porque es allí donde me va a estar esperando para darme del agua de vida. El Salmo 23 sigue diciendo entonces, confortará mi alma, dice la Escritura, confortará mi alma. Ahora, miremos esto, ¿qué tiene que ver esto de confortar a mi alma? Nosotros al estudiar este Salmo, siempre vamos a recordar que quien está hablando aquí es una oveja. Aunque lo escribe David como pastor, pero él está hablando en la condición de una oveja. Y él dice, confortará mi alma. Ahora, pensemos en algo. Siendo este el caso, uno podría preguntarse, pero bueno, ¿cómo así? Una oveja que está en las manos del buen pastor, que está siendo cuidada por él, en este caso hablando de Jesús, ¿cómo podría expresar o cómo podría sentirse que su vida, que su ser no está confortado, que necesita ser confortado, si es que está en las manos de Él? Pues bueno, miremos esto, para no malentender estas cosas. Lo cierto es que muchas veces sí sucede, y tenemos que ser realistas, porque hasta David, el autor en gran parte del libro de los Salmos, él tuvo que experimentar en su vida una cantidad de situaciones difíciles, de frustración, de derrota, de caída en tentación, de menosprecio. Algo que nos compartía el pastor César en la enseñanza pasada, ese momento tan triste para él cuando él mismo expresó, en pecado me concibió mi madre. Él tuvo que ver el menosprecio de su padre aún cuando todos sus hijos fueron llamados para ungir a uno de ellos como rey. Su padre ni siquiera lo tuvo en cuenta a él. Y también ese momento cuando
la historia con Goliat, que él fue a ver a sus hermanos, a llevarles algo de provisiones y sus hermanos lo menospreciaron, su hermano mayor sobre todo lo ridiculizó. Una cantidad de experiencias en la vida, amargura, sentirse sin esperanza, sentirse sin fuerza. Y estamos hablando de David, tener que experimentar esas sensaciones en su vida personal. La escritura dice en el Salmo 42, versículo 11, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Mira esto, lo tremendo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esa palabra que usa David ahí de abatirse es algo que él, como pastor de ovejas, sabía perfectamente que era el abatimiento en una oveja. Y como él sabía que era el abatimiento en una oveja, él lo usa aún en su propia vida. Ahora, ¿qué es una oveja abatida? Literalmente, una oveja abatida es una oveja que al buscar acomodarse y echarse, es una oveja que queda literalmente patas para arriba. ¿Y qué sucede con esto? La oveja abatida, al caer de espaldas, al buscar cómo acomodarse, se aporrean, se desesperan tremendamente, no puede levantarse, no puede incorporarse nuevamente por sus propios medios. Entonces queda ahí con sus paticas hacia arriba y empiezan a balar desesperadas, como pidiendo ayuda, como pidiendo auxilio. Y si una ovejita queda en esta condición y no es ayudada, no la socorre su pastor prontamente, en pocas horas, en esa condición, la ovejita muere. Entonces, ahora, el que anda fijándose que las ovejitas no queden abatidas al momento de quererse echar, no es solamente el pastor, porque también están los animales de presa, están también los buitres, los halcones, coyotes, perros, porque una oveja abatida, pues obviamente se convierte en una presa muy fácil para cualquier animal. Incluso hasta la oveja más gorda, la oveja más robusta, la más fuerte que hablábamos en la clase pasada, también puede caer fácilmente abatidas. ¿Cómo sucede esto? A ver, esto sucede de la siguiente manera. Una oveja gorda, pesada, una ovejita lanuda, se quiere echar para rumiar, está tranquila, ¿sí? Como lo estudiábamos ya, se quiere echar para descansar. Entonces, algunas veces encuentran como, en el lugar donde quieren echarse, encuentran como una hondanada, como una especie de huequito así como a manera de batea, ¿sí? Y les parece demasiado cómodo. Entonces se echan ahí y en ese deseo por acomodarse, por estirarse, como que pierden el centro de gravedad y terminan dando la vuelta y terminan en esa condición, abatidas. Entonces, como que se apodera el pánico de ellas y empiezan a patalear, se desesperan, y eso lo que hace es empeorar la situación de ese pobre animalito. Y prácticamente, muchas veces, les es imposible nuevamente incorporarse y quedar en sus cuatro paticas. Entonces, si el lugar donde están es un lugar muy soleado, muy caliente, créeme que una oveja puede morir en cuestión de horas por quedar en esa condición de abatimiento. Por eso es que el pastor tiene que estar siempre ahí pendiente para poder evitar que esto le vaya a ocurrir a una de sus ovejas
y está ahí todo el tiempo, pendiente del rebaño, que no vaya a suceder esto, algo así. Estar seguro de que todas las ovejitas pues van a estar bien. Ahora, algo maravilloso, algo también bonito en esto es que este drama de la ovejita abatida es parte de lo que nos muestra la escritura, cuando la escritura habla del pastor que va en busca de la oveja que está perdida. Deja las 99 y va por la que está perdida. Porque ese pastor sabe que esa ovejita que él no encuentra, que le hace falta, o se extravió del rebaño, o puede estar desesperada, abatida, a punto de morirse. Entonces hay algo ahí como que, algo muy bonito, muy personal, algo como muy entrañable, muy cariñoso, pero a la vez también como que inspira también pesar. Porque por un lado está la oveja desesperada, a punto de morir, y por el otro lado está su pastor también, pues, en ese desespero por querer buscarla, por querer encontrarla, por querer incorporarla si es que está abatida, o por echarla en sus hombros y llevarla nuevamente al rebaño. Entonces, en la vida cristiana existe un paralelo que es muy interesante, pero también muy consolador en cuanto a esto que le ocurre a las ovejas. Miremos a ver cómo esto cruza algo muy bonito. Lo primero es que algo aquí bien maravilloso, y es que nuestro pastor, el Señor Jesús, el buen pastor, él también se identifica en su carácter con ese pastor que se preocupa por sus ovejas, por ese pastor que siente esa compasión, porque nuestro buen pastor también está lleno de compasión y de misericordia por las personas, por los seres humanos, cuando se encuentran abatidos. Es así que Él viene a nuestras vidas con gran misericordia, con compasión. Es así que Él viene a nuestras vidas y lleno de gracia y lleno de misericordia. No importa cómo, no importa cuándo, no importa hasta dónde estemos abatidos, Él viene entonces y nos levanta. Seamos realistas. Nosotros, sí, somos cristianos, le pertenecemos a Él. Estamos bajo el gobierno de Dios. Queremos de una u otra manera dejarnos guiar por Dios. Pero siendo sinceros, con todo y esto, muchas veces también llega a nuestras vidas el abatimiento. Llega a nuestras vidas situaciones, momentos, circunstancias que definitivamente nos hacen estar abatidos en una condición muchas veces tristes, desconsolados, angustiados por algún motivo. Entonces descubrimos que con frecuencia, cuando nosotros pensamos estar como tan seguros de nosotros mismos, muchas veces tropezamos. Y a veces cuando pareciera que nosotros estamos como en la flor de la fe, entonces nos encontramos con una situación que trae a nuestras vidas una profunda frustración. En algún momento, por alguna situación, de pronto estamos bien, pero viene algo que nos trastorna la vida. ¿Cuántas personas en este momento, por todo esto que llegó tan sorpresivamente, están abatidos? Están abatidos porque obviamente no esperábamos algo así, abatidos porque nos quedamos sin trabajo, abatidos porque es que tenemos un ser querido en X lugar y no sé cómo esté, abatidos porque las condiciones económicas, las situaciones que teníamos que enfrentar o enmendar, bueno, una cantidad de cosas
de un momento a otro todo dio un vuelco, de un momento a otro todo se trastornó y llegó a mi vida una situación que yo no la esperaba. Y eso ha traído a muchos un abatimiento, una profunda tristeza. Yo quiero decirte algo. Mira, la tristeza es un camino que ninguno de nosotros quisiéramos recorrer, que ninguno de nosotros quisiéramos andar por ese camino, pero que nos toca. La amargura es quedarnos ahí, es hacer un campamento y quedarnos viviendo ahí. A lo que te quiero exhortar con esto es que no podemos quedarnos en la amargura. No podemos quedarnos en esa situación. Ahora, la escritura dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, que el que piense estar firme, mire bien, que no caiga. Ahora, cuando nosotros examinamos con cuidado, vemos que no es tan difícil de comprender esta porción de la escritura. El que piense estar firme, mire bien que no caiga. Nosotros, como ovejas, comparado con las ovejitas de rebaño, pues hay cosas ahí válidas, hay algunos principios ahí válidos que bien se pueden de alguna manera comparar con nuestras experiencias y nos pueden ayudar a captar un poco, a entender un poco cómo una persona puede estar abatida. Mira, lo primero, está el asunto de buscar el lugar cómodo. Recordemos que esa oveja elige un lugar confortable, un lugar donde echarse, entonces encuentra esa hondanada y es ahí, como lo ve tan cómodo para recostarse, para descansar, para quedarse ahí, entonces de un momento a otro, ese lugar que era tan cómodo, pues resultó que quedó abatida en ese lugar. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pastor cuando la encuentra allá abatida por querer buscar comodidad? Va, la levanta y se la tiene que llevar lejos, porque seguramente ella va a volver a buscar ese lugar de comodidad. Ahora, en la vida cristiana va a ser, y es muy peligroso, buscar siempre el lugar fácil, el rincón cómodo, la posición más confortable. A veces nos encanta eso. ¿A quién no le gusta? Sentirse cómodo, confortable, completamente tranquilo, lo fácil, donde no hay dificultad, el lugar donde no hay necesidad, donde no tengo que autoexigirme demasiado. ¿A quién no le gusta eso? Muchas veces el lugar donde no hay necesidad de mucha perseverancia, donde no hay que autodisciplinarnos. Y nos gusta ese lugar y nos vamos quedando en ese lugar. Momento en nuestras vidas en el que muchas veces nosotros pensamos y vamos como hacia arriba. Y se vuelve un lugar peligroso para nosotros. No porque Dios no quiera llevarnos hacia arriba. No es eso. Lo que pasa es que cuando nosotros vamos en escalada hacia arriba, y todo va bien, y todo muy confortable, y todo muy tranquilo, y poca exigencia, y todo bien, y la prosperidad, y todo está saliendo bien, y los negocios bien, en ese lugar nosotros necesitamos demasiado cuidado cuando vamos en esa escalada. ¿Y quién puede cuidarnos de la manera indicada? Nosotros muchas veces no sabemos ni cuidarnos a nosotros mismos. Y es Él mismo, nuestro buen pastor, el que viene a nosotros a cuidarnos cuando estamos llegando a esa posición de relajo, de descanso, de tranquilidad, de satisfacción plena, de poca exigencia. Porque hoy le repito, es un lugar donde necesitamos ser demasiado cuidadosos.
A veces somos muy poco severos con nosotros mismos, ¿sí? Una persona no está dispuesta, nos cuesta estar dispuestos como a privarnos de comodidades, de la vida suave, de la vida fácil, del rincón cómodo. Nos cuesta a nosotros privarnos de eso, donde las cosas van bien. Entonces, ¿qué tiene que hacer el buen pastor? Tiene que tomar nuestras vidas y muchas veces nos tiene que sacar de allí y llevarnos y colocarnos en otro lugar, en otra condición. Otra condición donde se nos va a volver a nosotros un poco más exigente. Tremendo eso, ¿no? Y eso es única y exclusivamente por el bien de nosotros. Por eso lo hace Dios, por nuestro propio bien. ¿Cuántos que estábamos tan cómodos y tan tranquilos? ¿Y cuántos este momento que estamos viviendo lo que hizo fue trastornar nuestra vida? Movernos del lugar un poco más de 8 días, tranquilos, en su trabajo, sabían lo que se iban a ganar, sabían lo que les iba a quedar, quizás ya tenían planeado irse a descansar en Semana Santa, etcétera, etcétera. Y en este momento, que esto ha ocurrido, lo que hizo el Señor fue movernos de una manera tan tremenda que ahorita a lo que nos tiene pensando es ¿cómo voy a hacer para solucionar esto, para pagar aquello? ¿Cómo voy a hacer para poder organizar estas cosas, para poder cumplir con esto otro? Porque de un momento a otro se nos movió del lugar de comodidad que teníamos. ¿Cuántos esta situación lo que nos ha llevado es a postrarnos, a orar, a buscar? Porque estábamos tan cómodos, tan tranquilos, tan satisfechos, que no lo estábamos haciendo y que no estábamos olvidando de cuál es verdaderamente nuestra condición y nuestra responsabilidad delante de Dios. Entonces, vuelvo y te repito, lo primero que puede llevar una oveja al abatimiento es la comodidad. Y Dios nos está moviendo a muchos en esa área. Lo segundo, está el asunto también de la oveja, esa ovejita que tiene demasiada lana. ¿Por qué? Porque a menudo, cuando ese vellón se hace muy largo, entonces empieza en la ovejita a impregnarse de lodo, de estiércol, de garrapatas, de maleza. Entonces, obviamente, eso hace que se ponga mucho más pesada. Y eso hace que la oveja se abata. Ahora, cuando un pastor se da cuenta de esto, pues tiene que tomar medidas. Mira, la lana en la Biblia es como figura en nuestras vidas como de esa antigua vida, de esa vida egoísta, de esa vieja naturaleza en nosotros. Es el área de nuestra vida en la cual y por medio de la cual nosotros estamos continuamente en nuestras vidas en contacto con el mundo que nos rodea. Y es ahí donde empieza como a colgarse, como a acumularse en nosotros pensamientos humanistas. Es ahí donde nosotros empezamos a apegarnos a cosas, a posesiones, a ideas. Empezamos a llenarnos de una cantidad de cosas que se van haciendo innecesarias y que se van convirtiendo en un estorbo en cada una de nuestras vidas. Y esas cosas nos mantienen abajo. Hay algo muy particular y es que en el Antiguo Testamento a ningún sacerdote se le permitía vestirse vestiduras de lanas al momento de entrar al lugar santísimo. No se les permitía. La lana representaba el egoísmo, el orgullo,
las preferencias personales. Y era algo que Dios no toleraba. Entonces mira esto. Enseguida que el pastor encuentra una oveja que está abatida por este motivo, por la pesada lana que tiene, pues entonces ese pastor tiene que tomar medidas y tiene que solucionar ese problema. Entonces, ¿qué hace el pastor? Pues toma esa oveja y la tiene que llevar al trasquiladero y tiene que empezar a quitarle toda esa lana sucia, cargada de mugre, de garrapatas, de palos, de maleza, de toda cantidad de bichos. Bueno, realmente ese proceso no es agradable para la oveja. No le gusta. No le gusta que la trasquilen. Entonces se hace una labor poco dispendiosa para el pastor. Pero el pastor que quiere cuidar de sus ovejas y que no quiere que sus ovejas caigan abatidas por ese motivo, entonces hace lo que tiene que hacer, hace lo que es necesario para que su oveja no sufra más. Entonces, cuando todo ha terminado, cuando él hace la tarea de trasquilarla y de quitarle todo ese vellón tan pesado, pues entonces ambos se sienten aliviados. Tanto el pastor como la oveja. Desaparece lo que era una amenaza. Desaparece lo que estaba llevando esa ovejita al abatimiento. Es quitado. Entonces esa ovejita pues también siente placer de sentirse libre. ¿Libre de qué? Pues libre de esa pesada lana, de ese vellón pesado. Ese vellón lleno de tanta suciedad y de tantas cosas que realmente ni siquiera eran necesarias. Yo sé que ya más de uno está pensando y está relacionando esto con la vida nuestra, como cristianos. Porque así mismo, y hablándolo de muchas veces de nuestra vida egoísta, y hablando en nuestra vida personal, de aquellas cosas de las que nosotros nos vamos dejando impregnar, aquellas cosas que nosotros empezamos a llevar con nosotros y a cargar, pues tiene que venir el momento en el que nuestro buen pastor también tiene que pasarnos a nosotros y llevarnos al trasquiladero. Y tiene que venir el momento entonces en nuestras vidas que Él, por puro amor a nosotros y por vernos que estamos cayendo muchas veces abatidos por esas circunstancias, Él tiene que empezar a quitar, Él tiene que empezar a limpiar, Él tiene que empezar a arrancar de nosotros una cantidad de cosas que nosotros hemos empezado a adquirir. Malas maneras de hacer las cosas, conductas que no son las más adecuadas delante de Él. Empezamos quizás a adoptar cosas del mundo. Quizás empezamos muchas veces a ser partícipes de pecados, de cosas que no debían de estar en nosotros, egoísmos, odios, rabias, rencores, deleites en una cantidad de cosas. Y eso empieza a hacerse pesado en nosotros. Y Él empieza a limpiarnos. Al principio no nos gusta. Al principio Dios está queriendo quitar cosas, avaricia, ese deseo muchas veces de tener, de poseer. Y Dios empieza a quitar y nosotros no queremos, pero Él lo tiene que hacer. Tal vez terminemos con algunas heridas, con una que otra cicatriz, pero finalmente vamos a ser liberados de nosotros mismos. ¿Y cuánto llega eso a confortar nuestra alma? ¿Cuántas cosas nos están siendo quitadas hoy? Y no porque querramos que Él no las quite, pero en esta condición en la que estamos hoy, ¿cuántas cosas nos están siendo quitadas? ¿A cuántas cosas hemos tenido que renunciar? Y Dios limpiándonos.
Dios guardándonos a nosotros del abatimiento. Vamos entonces con la tercera situación que puede llevar una oveja al abatimiento. Vuelvo y te repito. La primera, el lugar cómodo. La segunda, la pesada lana, el vellón que se va cargando de suciedades. Y la tercera situación es la oveja que se encuentra demasiado gorda, la oveja que se encuentra demasiado robusta. Para cualquier pastor de ovejas es un dato bien sabido que no por una oveja ser demasiado robusta, demasiado gorda, pues que sea la oveja más saludable o más productiva. No se trata de eso. Las ovejas cuando son demasiado gordas pierden agilidad, pierden rapidez y eso tampoco conviene. Solamente basta con que el pastor se dé cuenta que una oveja suya está cayendo abatida por esa razón, por ese motivo. Entonces él tiene que venir también y obviamente hacer lo propio. A esa ovejita o esas ovejitas y las tiene que poner en un razonamiento riguroso. Tiene que empezar entonces a darles menos cantidad de comida, menos cantidad de grano, de aquello con lo que las está alimentando. ¿Cuál es el objetivo? Que las ovejas estén vigorosas, que las ovejas estén fuertes, no que las ovejas estén fofas. Y eso, en vez de ayudarles, antes lo que hace es que las debilita. Ahora, en la vida cristiana, muchas veces nosotros enfrentamos el mismo problema. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que existen personas, empieza a irles bien en todo, a triunfar en su carrera, a triunfar en sus empresas, a triunfar en sus negocios, a triunfar en su ministerio, a triunfar y a conseguir y a tener. Entonces, ¿qué pasa? Esa sensación de bienestar también se vuelve muchas veces demasiado peligrosa. ¿Ya? Entonces, por lo general, cuando más seguros estamos de nosotros mismos, es cuando muchas veces estamos nosotros más propensos a equivocarnos y a fallar. Recuerde que Jesús hizo una advertencia para la iglesia en Apocalipsis. Tú dices que eres rico, que te has enriquecido. Y empieza una exhortación tremenda allí. Y también por allá en Lucas, en el capítulo 12, habla del hombre que tenía sus graneros llenos, sus graneros completamente surtidos. Y le decía a su alma que se saciara. Y la respuesta es, necio, esta noche vendrán a pedir tu alma. Y todo lo que has acumulado, ¿de quién será? Entonces, el éxito material, el éxito económico, no es una medida y no es una señal de crecimiento espiritual. No siempre es así, no siempre es así, no nos equivoquemos. Es bueno para nuestras vidas que nuestro buen pastor, el pastor de nuestras almas, vea muchas veces detrás de esa fachada que queremos mostrar y él dé el paso para poner las cosas en su lugar, para que no seamos engañados de apariencias, porque vuelvo y te repito, el éxito material no es una medida, no es una muestra de crecimiento espiritual. Y no estoy diciendo que Dios nos quiera pobres y sin nada. No estoy diciendo eso. Ni estoy diciendo entonces que el que no tenga, entonces ese sí es espiritual. Simplemente estoy diciendo que el hecho de tener y de poseer no quiere decir que esa persona sea la persona más espiritual. Eso es lo que estoy queriendo decir. Entonces bien puede el Señor muchas veces, cuando nos encontramos en esa posición, también trae a nuestras vidas como un régimen y nos impone entonces una dieta o una disciplina para que mejor lo entendamos. Al principio puede parecernos como áspera, como injusto, como porque Dios está haciendo esto conmigo. Pero debemos tener la seguridad de que Dios lo está haciendo por nuestro bien.
de que Dios lo está haciendo, porque Él sabe que es lo que nos conviene a nosotros en ese momento. Él tiene que disciplinarnos. La Escritura nos exhorta y nos dice que al presente parece ser que ninguna disciplina es causa de gozo, y es verdad, pero al final da un fruto apacible. ¿A quién le gusta ser disciplinado? Corregido. Creo que no nos gusta, pero es lo más bonito, lo más maravilloso, cuando es Dios el que nos está disciplinando, porque muchas veces tanto logro, muchas veces tanto ganar aquí, ganar allá, obtener allá, muchas veces nos lleva a sentirnos como la oveja gorda, la oveja robusta. Y si Dios considera que me estoy volviendo demasiado gordo, demasiado robusto, entonces muchas veces Dios considera que también es necesario entonces quitar para dejar un poco el orgullo. Ahora, esa puede ser una causa entonces por lo cual uno puede estar abatido. Nosotros podemos descansar en la seguridad de que nunca Dios nos va a pedir a nosotros que aguantemos más de lo que Él sabe que nosotros podemos soportar. Eso lo dice la Escritura. Entonces Él sabe cómo y hasta dónde corregirnos y disciplinarnos. Él sabe hasta dónde nosotros vamos a poder resistir. Eso nos va a ayudar a fortalecernos. Y eso nos va a ayudar a nosotros a crecer en fe. Nada tranquiliza y nada puede vivificar tanto la vida espiritual como la conciencia de que Dios sabe perfectamente lo que Él está haciendo. Lo que Dios está haciendo siempre será perfecto, siempre será maravilloso. Amén. Vamos entonces a dejar por hoy hasta ahí. No olvidemos estas dos partes del Salmo 23 que aprendimos. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué agua estoy bebiendo? ¿De qué cisterna estoy tomando? Y si estoy consciente de cuál es el agua a la que Dios me está llamando para beber y para saciarme. Para que no me esté saciando en otras aguas que al final solamente me van a traer problemas. Y confortará mi alma, el abatimiento. ¿Será que uno de estos aspectos está abatiendo mi vida? El lugar de confort, el lugar de comodidad, la pesada lana, el estar ahora entonces acumulando cosas en mi vida que no son las más santas y que no son las más convenientes y las que Él aprueba. ¿O será que la gordura? Esa gordura espiritual de tener, de poseer y de conseguir. Meditemos en esto y pidamos al Señor entonces que nos ayude a entender lo que Él está haciendo en mi vida. Si Él está quitando esa lana llena de tantas cosas que no convienen. Si Él me está poniendo a un régimen, ¿sí? Porque considera que necesito esa disciplina, o si me está quitando del lugar de confort. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu amor. Señor, muchas gracias por la corrección. Señor, muchas gracias por ser tú mi buen pastor. Porque tú sí sabes lo que está ocurriendo en mi vida. Porque tú sí sabes, Señor y Dios, lo que está pasando alrededor de todo mi ser, Señor. Tú sí sabes pastorearme. Tú sí sabes cuidarme. Tú sí sabes disciplinarme. Tú sí sabes, Dios, conducirme. Padre maravilloso y precioso, haz lo que tú consideres necesario y útil en mi vida para la gloria y la honra de tu santo nombre. Señor, ayúdame. Si estoy bebiendo un agua que no es la tuya, si estoy queriendo saciar mi sed en algo que no provenga de ti, Señor, Padre, ayúdame a ser conducido a aguas vivas,
a aguas saludables, al agua tuya, Señor, al agua que el que la bebiere de esa agua no volverá a tener sed jamás. Que tú seas, Señor y Dios, aquello en lo que yo busque siempre saciarme, Señor. Padre, si hay abatimiento en mi vida, tú has dicho que tú confortarás mi alma, Señor. Tú lo sabes, Dios. Tú como buen pastor, tú lo sabes, Dios mío, qué está ocurriendo en mi vida. Si me estoy dejando llevar por la comodidad, gracias, Dios, por traer esas situaciones que revuelcan mi vida, Dios, y que me sacan del lugar de confort. Si estás quitando, Señor, si me estás llevando al lugar de trasquiladero, donde cosas están teniendo que ser quitadas de mi vida y así duelan y así dejen heridas o cicatrices, Dios. Padre, si son situaciones en las que he venido cayendo, contaminándome, Señor, si son cosas que he venido abrazando y a las que me he venido aferrando y que no convienen porque no son puras y santas, Dios, quita, Padre maravilloso. Quita todo aquello, Señor y Dios, que me lleva a estar abatido, que pesa, Padre maravilloso, que no proviene de ti, Señor. Padre, si es que ha habido ese inflamiento, Dios mío, ese sentirme la oveja más robusta, Señor, porque el tener, el ganar, el ir bien en esto o en aquello, si tú consideras, Dios, que tienes que traer ese régimen, esa disciplina, Dios mío, Padre, hazlo, Señor y Dios Todopoderoso. Hazlo, Padre maravilloso, porque sé que si viene de tu mano es lo correcto, es lo necesario, Dios. Esto me llevará sencillamente a fortalecerme, Dios, a crecer y a tener más confianza en ti, bendito Dios. Gracias, Señor. Ayúdame a tener esa conciencia siempre, siempre, de que tú sabes lo que estás haciendo en cada uno de nosotros, por misericordia y por gracia tuya, Señor Jesús. Padre, muchas gracias por este tiempo y por esta palabra que nos has regalado en esta hora, Señor. Que edifique nuestras vidas y que la pongamos por obra en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas bendiciones para todos. Meditemos en esta palabra, sigamos orando a Dios, hablando con Él y que Él siga entonces revelándose a nuestras vidas. Un abrazo para todos y muchas bendiciones.